Buenos días, el tema que vamos a tratar hoy son los logaritmos y propiedades. Nosotros ya sabemos que A elevado a la n me va a dar P, una potencia. Vimos también que aquí nos dan la base, nos dan el exponente y obtenemos un resultado que se llama potencia. En la radicación nos dan la potencia, el exponente ya se va a llamar índice y aquí me va a dar la base. Ahora vamos a ver ese logaritmo. ¿Qué vamos a encontrar acá? El exponente. El logaritmo es una operación inversa a la radicación. Entonces, en este caso voy a calcular el exponente. Entonces yo le digo logaritmo, la base que es A va a estar aquí y el número que es la potencia va a estar acá. ¿Sí? Esa es la definición de logaritmo. Es una operación inversa a la potenciación en el cual vamos a calcular el exponente, o sea, n. Aquí es exponente, aquí el índice, aquí n va a ser el logaritmo. En este caso es el exponente. Entonces, ¿cómo se hace? Si yo tengo yo tengo 2 a la 3, esto es igual a 8. 2 a la 3 es igual a 8. Si yo le saco raíz cúbica de 8, el resultado me va a dar ¿cuánto? 2. Y acá, en este caso, el logaritmo de base 2, ¿de quién? De 8 es igual a 3. Esa es la definición de logaritmo. Veamos un ejemplo más detallado. Si a mí me dicen logaritmo en base 3 de 81, ¿a quién voy a hallar yo? Voy a hallar en este caso el exponente, el índice, o el logaritmo en este caso. ¿Cómo se halla esto? Muy sencillo. Usted coge, esta es la base, lo multiplica 3 por 3, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Ya me dio el 81. ¿Cuántas veces me tocó multiplicar el 3? ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4. O sea que el logaritmo en base 3, de 80 en base 3 es 4. Porque 4 veces se multiplica 3 para que me dé 81. Logaritmo en base 2 de 64. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo calculo el logaritmo? Cojo este valor, la base, la multiplico tantas veces hasta cuando me dé el valor de 64. Entonces multiplico 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 2, 64. ¿Cuántas veces multipliqué el 2? 3, 6 veces. Logaritmo en base 3 de 125. Vamos a ver, base 5 de 125. Entonces, aquí cojo el 5 y miro cuántas veces tengo que multiplicar 5 para que me dé 125. 5 por 5, 25. Y 25 por 5, 125. ¿Cuántas veces? 3 veces.
Ahora viene un logaritmo en base 10 de 100. Entonces, ¿cuántas veces tengo que multiplicar 10 para que me dé 100? Si yo multiplico 10 por 10, 100. Entonces, ¿cuántas veces? 2. Cuando me toque logaritmo en base 10, yo lo puedo expresar únicamente de esta forma. Logaritmo de 100, que es igual a 2. Logaritmo de 1000, que es igual a 3. No le coloco el 100, el 10, perdón. No coloco la base que es 10. No la coloco, la obvio. Hasta ahí quedó claro. Entonces, vamos ahora a hacer algunas propiedades. Vamos a ver las propiedades. Primera propiedad. Si yo tengo logaritmo de b en base b, o sea, cuando tiene la misma base y el mismo número, me va a dar 1. Por ejemplo, logaritmo en base 7 de 7 es igual a ¿cuánto? A 1. Logaritmo de base 113 de 113 es igual a 1. Logaritmo de base 27 de 27 es igual a 1. O sea que el logaritmo, cuando tenga la base y el número es el mismo, me va a dar 1. Otro ejercicio acá, logaritmo de 337 base 337, logaritmo de 337 base 337 es 1, porque tiene el mismo valor. Logaritmo de 75 base 75 es 1. Logaritmo de base 737 de 737 es 1. Cuando la base es igual, es 1. Esa es la primera propiedad. Logaritmo de la base es igual a la unidad. Vamos a la segunda propiedad. Logaritmo de 1 en esta base. Logaritmo de base 1. Logaritmo de la unidad es siempre 0. Cuando aquí me dé 1, de cualquier número es 0. Ejemplo, logaritmo 735 de 1. Logaritmo de la unidad siempre va a ser 0. Miren, logaritmo de este número de la unidad es igual a 0. Siempre. Así como todo número elevado a la 0 es igual a 1, aquí lo tenemos que el logaritmo de 1 es 0. Logaritmo de 723, 4 de 1 es igual a 0. Recuerden que cuando el logaritmo de 1 en base a esto es siempre 0. Logaritmo de 1 a cualquier base es 0. Logaritmo de 1 a esta base, 0. Logaritmo de 1 de esta base es 0. Logaritmo de 1 es igual a 0. En cambio aquí, logaritmo de b en el mismo número, en la misma base, es 1. Logaritmo de 7 en base 7 es 1. Cuando son iguales es 1. Miren. Nos vamos para la tercera propiedad.
Vamos a ver. Hasta ahí, ¿todo ha sido claro? Vamos a ver la tercera propiedad. Vamos a ver las propiedades. Primera propiedad, logaritmo de un producto. Vamos a ver el logaritmo de un producto. Observen esto. Yo digo logaritmo en base C de A por B. Esto es, A por B es un producto. Logaritmo de un producto, ¿a qué es igual? Es igual al logaritmo de cada factor. O sea, logaritmo de C más logaritmo en base C de B. ¿Sí? El logaritmo de este producto es igual al logaritmo de cada uno de los factores. Logaritmo de A en base C más logaritmo de B en base C. En el producto se suman. Ejemplo, logaritmo en base 2 de 32 por 8. Entonces, ¿qué me toca que hacer aquí a mí? Expresar esto de la siguiente manera: logaritmo en base 2 de 32, que es un factor, más logaritmo en base 2 de 8. Entonces aquí yo vengo y busco cuánto vale el logaritmo en base 2 de 32. Entonces multiplico el 2 varias veces hasta que me dé 32. A ver, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. ¿Cuántas veces? 5 veces. De 8, 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Cuántas veces? 3 veces. Aquí 5 veces. Entonces, más 3. Entonces, el logaritmo es 8. Veamos otro logaritmo. Logaritmo en base 5 de 125 por 25. Entonces, yo lo expresaría aquí como logaritmo de un producto que es igual al logaritmo de cada factor como una suma, ¿cierto? 125 más una suma logaritmo de base 5 de 25. Entonces, aquí ¿cuánto sería? 3 veces 5 por 5, 25 por 5, 125. ¿Y esto es igual a cuánto? A 3. De 25, 5 por 5, 5 por 5, me va a dar 25. Y aquí serían 2. Aquí es 3 y aquí es 2. Es más 2 y esto es igual a 5. Ahora hacemos otro. Logaritmo en base 3 de 81 por logaritmo por 9. El logaritmo de este producto es igual al logaritmo, a la suma de los logaritmos de cada uno por separado. 81 más logaritmo en base 3 de 9. Entonces, ya aquí vendríamos, miramos cuántas veces multiplica el 3 para que sea 81. Entonces, por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. O sea, aquí sería ¿cuánto? 4 veces. De 9 es 3 por 3, 9. ¿Cuántas veces? 2. Más 2. Y esto es igual a 6. Vamos a hacer otro. Logaritmo en base 4 de 64 por 16. ¿A qué es igual? Entonces, ojo con esto. Aquí tenemos que expresar esta propiedad. El producto sería como la suma de los logaritmos. Entonces, logaritmo en base 4 de 64 más logaritmo de base 4 de 16. ¿Y esto cuánto me va a dar? 3. ¿Por qué? 4 por 4, 16 por 4, 64. Y este sería 4 por 4, 16. Entonces, más 2. Y esto es igual a 5. Ese es el logaritmo de un producto. Ahora vamos a hacer el logaritmo
de un cociente. Vamos a hacer el logaritmo de un cociente o de una división cociente. El logaritmo de un cociente yo lo puedo expresar así: A dividido por B, o también lo puedo expresar A dividido en B en esta forma, en base C. Este es el logaritmo de un cociente. Entonces, ¿a qué es igual este logaritmo? Es igual al logaritmo del numerador sobre C menos logaritmo en base C de B. O sea que hacemos la resta del logaritmo de A menos logaritmo de B. Entonces, ¿a qué es igual? A la diferencia del logaritmo de A menos el logaritmo de B. O sea que aquí sería la diferencia del logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Se puede expresar también así. Entonces veamos un ejercicio. Logaritmo de 2 de 64 sobre 32. ¿A qué es igual? Entonces yo lo puedo expresar así: logaritmo en base 2 de 64 menos el logaritmo en base 2 del 32, o sea, el dividendo sobre menos el divisor, del logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Entonces, aquí ¿qué hacemos? Buscamos a ver cuántas veces tengo que multiplicar 2 para que me dé 64. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. ¿Cuántas veces? 6 veces. Y el 32 sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. O sea que aquí es 5 veces. Entonces, ¿aquí qué hace? El logaritmo en base 2 de 64 es 6. Menos logaritmo en base 2 de 32 es 5. Y esto me va a dar 1. El logaritmo de este cociente es igual a 1. O sea, que le hallo el logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Ahí lo tenemos. Hagamos otro. Logaritmo en base 3 de 81 dividido por logaritmo de 27. Ya sabemos que este logaritmo es igual al logaritmo en base 3 del divisor, que es del dividendo, que es 1, 81, perdón, menos el logaritmo en base 3 de 27. Entonces, aquí miramos cuántas veces hay que multiplicar 3 para que me dé 81. Y vemos que hay que multiplicarlo 4 veces. ¿Y cuánto hay que multiplicar para que me dé 23? Tengo que hacerlo 3 veces, entonces menos 3, y esto es igual a 1. La resta de los dos es igual a 1. Hagamos otro. Logaritmo en base 5 de 125 sobre 25. Entonces ya lo expreso, ojo, logaritmo en base 5 de 125, como es logaritmo un cociente, le resto el dividendo menos el logaritmo del divisor, que es 25.
Entonces aquí multiplico 5 por 5 por 5 y esto me va a dar 125, o sea 3 veces. Y este sería 5 por 5, 25, sería 2 veces. Entonces le resto 2 y me va a dar 1. Logaritmo de otro, logaritmo en base 4 de 64 sobre 16. Entonces lo expreso como logaritmo en base 4 de 64 menos logaritmo en base 4 de 16. Entonces aquí sería 4 por 4, 16, 16 por 4, 64. Y aquí 4 por 4, 16. Aquí hay 3 y aquí hay 2. Entonces restamos, el logaritmo de este me va a dar ¿cuánto? 3. El logaritmo de este me va a dar 2, menos 2. Y esto es igual. Eso es todo sobre el logaritmo de un cociente. Ahora vamos a ver el logaritmo de un exponente, de una potencia. Vamos a ver el logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia. Este es la tercera propiedad. Entonces, si yo tengo logaritmo en base de a elevado a la n, yo este exponente lo coloco aquí adelante, multiplicando al logaritmo en base b de a. Entonces, miremos un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 32 a la 5. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Este exponente lo coloco adelante multiplicando logaritmo en base 2 de 32. Entonces, 30 multiplico 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Entonces, ¿cuántas veces? 5 veces, ¿cierto? Entonces, yo ya sé que este logaritmo que está aquí es igual a ¿cuánto? A 5. Entonces, este 5 que es el que está aquí adelante lo multiplico por el logaritmo que es 5 y me va a dar 25. Veamos otro. Logaritmo en base 3 de 27 a la 4. Entonces, ¿qué hago con este 4? Este 4 lo coloco aquí adelante y lo multiplico por el logaritmo en base 3 de 27. Y multiplico a 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces, ¿cuántas veces está aquí? 3. Entonces, 4 por 3 igual a 12. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejercicio. Logaritmo en base 5 de 125 elevado a la 6. Entonces, ya sabemos que este 6 lo coloco aquí adelante multiplicando al logaritmo en base 5 de 125. Busco este logaritmo. Entonces multiplico 5 por 5, 25 por 5, 125. ¿Cuántas veces multipliqué este valor para que me diera este logaritmo? Entonces sería 6, lo multipliqué ¿cuántas? 3 veces. Entonces el logaritmo de base 5 de 125 es 3. Entonces por 3, por 6, 18. Ahora este logaritmo de base 4 de 64 elevado a la 5. Entonces, ¿qué hago yo acá? Este 5 lo mando acá. 5 por logaritmo en base 4 de 64. Entonces,
vengo y busco este logaritmo. Y este logaritmo, mira, multiplicamos 4 por 4, 16 por 4, 64. Entonces, ¿cuántas veces lo multipliqué? 3 veces. 5 por 3, 15. 15. Entonces sería 15. ¿Sí? Bueno. Ahora, antes de terminar esto, vamos a hacer un repasón de erradicación. Cuando nosotros decimos que a la n elevado a la m, a este índice, yo puedo expresar esto a, esta n, este exponente como numerador y el índice como denominador. Entonces, si yo tengo logaritmo de cuarto de 16, raíz cuarta de 16, entonces, ¿qué tengo que hacer? Descomponer a 16. Mitad 4, mitad 2, mitad 1. Vamos a verificar este logaritmo de 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Aquí estaba bien. Ahí está. Entonces, mitad 16, 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. O sea que este es 2 a la 4. Entonces, voy a expresarlo aquí de esta forma. Entonces, 4, 2 a la 4. Entonces, este es igual. 4 sobre este el exponente 4 sobre este que va a ser el denominador. Al dividir estos dos, me va a dar 2 a la 1. Y esto me va a dar 2. ¿Ya? Raíz cúbica de 125. Vamos a ver. ¿Cómo lo hago? Pues 125 le saco quinta. Quinta de 125 es 25. Quinta de 25, 5 y quinta 1. Y esto es 5 a la 3. Entonces yo lo expreso así de esta forma. 5 es igual a 5 a la 3. Y esto yo lo puedo expresar como como numerador sobre... Aquí era 3. Vamos a hacer esta pequeña modificación de 3 acá. 3 sobre 3. Y esto, al modificar esto 3, ahí sí me va a dar 1, 5 a la 1 igual a 5. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta luego.